Enseñanza del inglés y las 4 destrezas: leer, escribir, escuchar y hablar. Introducción. Es importante que en esta época la enseñanza del inglés para los niños esté basada en las 4 destrezas: escribir, leer, hablar y escuchar. Anteriormente la enseñanza del inglés se basaba solamente en hablar, y con el tiempo este método no era suficiente, ya que es necesario escribirlo, pronunciarlo y leerlo para mejorar el aprendizaje. Por estas razones se implementan estas 4 destrezas en la enseñanza del inglés. Hello, somos Sandra Patricia Eriza Cardoso, María Elena Mesa Hurtado y Laura Giselle Sierra Rincón. The speaking cheers, hablar. El hablante es tan importante como el oyente en la comunicación, por tanto es importante esta destreza en la enseñanza de una nueva lengua. Debe comenzar desde las clases de inglés. El alumno al principio debe repetir mecánicamente las clásicas ejercicios de repetición, de speaking sheets. Estos son basados para la formación de los hábitos lingüísticos. La utilización del diálogo, pequeñas dramatizaciones, roles, playing sirven para ayudar a los alumnos a especializarse en la práctica de hablar. Elegir muy bien los textos, sobre todo en los primeros niveles, sirve para ejercitar la pronunciación. Es necesario que el alumno aprenda a distinguir los diferentes grupos de palabras y su relación con otros grupos de palabras. La práctica de la lectura tiene que mejorar poco a poco hasta llegar a una lectura de periódicos, de revistas o otros textos que encontramos en diferentes libros o en las redes. Escribir. ¿Cuándo empezar? Esta destreza anteriormente no era importante en la enseñanza del inglés, pero en esta época es muy importante en el aprendizaje del inglés. Como las otras destrezas, debe ser aplicadas en clase. ¿Cuándo se debe empezar a escribir? En las clases de inglés debe empezarse desde los primeros momentos. No se le da importancia al inicio, pues en la ortografía del niño, y no se tienen en cuenta los errores. Al escribir, se deben copiar oraciones, diálogos, frases, y el alumno debe usar creativamente la composición de textos libres, pequeños textos libres o palabras, oraciones. The listen shears, escuchar. La importancia de esta de la práctica de escuchar es que toda la comunicación tiene la participación de dos personas, que son una el que habla y pues el otro es el que escucha, vendría siendo el emisor y el receptor. El receptor, es necesario que los alumnos se acostumbren cuanto antes a los sonidos, entonaciones, acentos y ritmo de la lengua inglesa. Papel del docente. El profesor debe valerse de su propia voz y de los diferentes medios tecnológicos que están a su alcance y que sea de fácil comprensión para los niños. Podemos utilizar videos, canciones o pues fotocopias, pero ayudados con imágenes para que sea más llamativo. Papel del estudiante. Al principio no es fácil, pero con ayuda de los sonidos, palabras y significados, captar que el uso de la frase sea la comunicación es muy importante en el aprendizaje del inglés y debe ser natural y creativo. Entonces, pues ahí vendríamos utilizando herramientas que le llamen la atención a los niños. The reading skills, leer. Las destrezas de escuchar y hablar parecen proceder de algún modo a las de leer y escribir, porque como recordábamos en las clases anteriores, unas que son receptivas, que son el escuchar y el leer, y las que los niños, o las que nosotros hacemos, son las de escribir y hablar. Es importante que el profesor en voz alta lea el texto que vayan a leer, con el fin de que los alumnos no
aprendan pronunciando, con el fin de que ellos aprendan pronunciando o repitiendo. The reading shears, leer. Se debe empezar a ejercitar esta destreza desde el inicio de los procesos del aprendizaje y de la enseñanza de la lengua inglesa en nuestros niños. Depende de las circunstancias particulares de los alumnos, la edad, su cultura, entre otros factores que debemos tener en cuenta. La práctica de la destreza es muy importante. El profesor debe leer en voz alta para que los alumnos aprecien la pronunciación correcta. Con la lectura, el profesor y los alumnos aprenden a descubrir las pautas en el discurso hablado. ¿Qué palabras o sílabas son las que se acentúan y dónde sube o baja la entonación? Es importante pues empezar muy pronto a hacer algunas prácticas de escritura, bien copiando oraciones, diálogos o cualquier texto que se haya leído, o bien complementando frases y oraciones que se vayan a practicar previamente en clase. Los factores que debemos tener en cuenta en esta práctica, en este punto del aprendizaje del inglés es la práctica, la creatividad y la atención. En las clases los docentes deben hablar todo el tiempo en inglés para que el alumno acostumbre su oído y se familiarice con el idioma. Así la comprensión activa es una destreza que se fortalece todo el tiempo. Estas son algunas páginas que visitamos para hacer nuestra consulta acerca de la unidad que tiene que ver con las destrezas para la enseñanza del inglés. Muchas gracias. Leer, escuchar, escribir y hablar, la base para aprender inglés de una forma correcta. Unas clases de inglés.